Imagina esto. Entras a internet. Escribes. Comparación entre Horus y Jesús. Y aparecen afirmaciones contundentes. Memes bien diseñados. Listas numeradas. Frases que suenan demoledoras. Horus nació de una virgen el 25 de diciembre. Mitra tuvo 12 discípulos. Todos resucitaron al tercer día. Y la conclusión cae como una sentencia. Jesús es una copia. Suena convincente. Ordenado. Simétrico. Perfectamente escandaloso. Pero la historia rara vez es tan ordenada. Y cuando algo encaja demasiado bien, el historiador empieza a sospechar. Este no es un video para defender dogmas. Pero tampoco es un video para repetir memes. Si vamos a comparar a Horus, Mitra y Jesús, lo haremos con rigor histórico crítico. Eso significa algo muy simple. No preguntamos qué circula en redes. Preguntamos qué dicen los textos primarios, qué muestran las inscripciones, qué revela la arqueología y, sobre todo, qué no dice la evidencia. Hay dos extremos cómodos. El creyente que dice, Jesús es único, no hay nada parecido. Y el escéptico que responde, Jesús es un plagio. Ambos extremos simplifican. La historia de las religiones no funciona como una fotocopiadora. Funciona como evolución cultural. Las ideas mutan. Se adaptan. Sobreviven si conectan con necesidades humanas profundas. Pero antes de hablar de evolución, debemos limpiar el terreno. Porque muchas de las comparaciones populares no provienen de jeroglíficos egipcios ni de mitreos romanos. Provienen del siglo XIX. Y, en algunos casos, del siglo XXI, con Wi-Fi. Una afirmación muy común es: Horus nació el 25 de diciembre de una virgen llamada Isis. Suena devastador. El problema es que no aparece en los textos de las pirámides. No aparece en los textos de los sarcófagos. No aparece en las inscripciones de Edfu. La fecha del 25 de diciembre es una asociación moderna con el solsticio de invierno romano. No es una fecha egipcia registrada para el nacimiento de Horus. En el mito egipcio, Isis concibe a Horus después de reconstruir el cuerpo desmembrado de Osiris. No es un nacimiento virginal en el sentido cristiano. Es un acto mágico de restauración corporal. La diferencia no es trivial. Si forzamos los datos, perdemos credibilidad. Y sin credibilidad, no hay argumento. Otra afirmación popular. Mitra tuvo 12 discípulos. La pregunta es simple. ¿Dónde está la fuente? Los mitreos romanos, templos subterráneos dedicados a Mitra, nos han dejado abundante iconografía. Especialmente la escena de la tauroctonía, Mitra sacrificando un toro. Pero no tenemos evangelios mitraicos. No tenemos biografías narrativas de Mitra como figura histórica. La idea de los 12 discípulos parece derivar de la presencia de los 12 signos del zodiaco en algunas representaciones. Eso no es lo mismo que discípulos históricos. Confundir simbolismo astral con estructura narrativa es un error metodológico. Y si vamos a criticar la fe con argumentos débiles, terminamos ayudando a aquello que queríamos cuestionar. Aquí viene lo interesante. Desmontar exageraciones no significa negar paralelismos reales. Significa buscarlos en el lugar correcto. No en coincidencias exactas, sino en estructuras simbólicas. Por ejemplo, la imagen de Isis amamantando a Horus. Esa iconografía es documentada. Aparece en esculturas y relieves egipcios durante siglos. Cuando el cristianismo se expande en el mundo mediterráneo, la figura de María con el niño comienza a representarse visualmente. ¿Es copia directa? No tenemos un decreto que diga, tomemos esta estatua y cambiemos el nombre. Pero la transición iconográfica es evidente para muchos historiadores del arte. Las culturas no crean en vacío. Reutilizan lo que ya emociona. Esto no prueba que Jesús no existiera, pero sí muestra que la forma en que se le representa está dentro de una tradición visual previa. Y eso es mucho más interesante que un meme. Aquí debemos ser precisos. Muchos académicos, como Bart Ehrman, sostienen que Jesús fue probablemente un predicador judío apocalíptico del siglo I.
Eso es distinto del Cristo cósmico descrito en el Evangelio de Juan. El Jesús histórico es una figura dentro del judaísmo del Segundo Templo. El Cristo teológico es el resultado de décadas de reflexión, reinterpretación y expansión en un mundo helenístico. La pregunta no es, ¿existió Jesús? La pregunta es, ¿cómo se transformó en el Hijo Eterno de Dios dentro de un imperio lleno de cultos solares y religiones mistéricas? Ahí es donde la comparación con Horus y Mitra se vuelve relevante. No como copia, sino como competencia simbólica. En el siglo I y II, el Imperio Romano era un supermercado espiritual. Cultos orientales, dioses solares, misterios de iniciación, promesas de salvación personal. El cristianismo no nació en aislamiento, nació en conversación y en competencia. Cuando una idea religiosa quiere sobrevivir, necesita hablar el lenguaje cultural de su época. Si el lenguaje dominante es solar, el Salvador también empezará a brillar. Aquí no estamos diciendo que un comité romano inventó a Jesús copiando a Horus. Estamos diciendo algo más simple y más probable. Las ideas religiosas evolucionan dentro de ecosistemas culturales. Y el Mediterráneo antiguo era un ecosistema intensamente simbólico. Si hasta aquí el análisis te ha sorprendido, si desmontar mitos escépticos te parece tan necesario como cuestionar dogmas religiosos, comenta cuál de estas comparaciones habías escuchado antes. Y si te interesa que sigamos profundizando con este nivel de rigor, dale like al video. Eso ayuda a que más personas se acerquen al debate con datos, no con caricaturas. Continuemos. Hay algo curioso. Muchos críticos religiosos cometen el mismo error que critican. Construyen una versión simplificada del cristianismo para derribarla fácilmente. Pero un análisis serio no necesita exagerar. Si Horus no nació el 25 de diciembre, no lo digamos. Si Mitra no resucitó al tercer día según fuentes primarias, no lo afirmemos. La verdad histórica ya es suficientemente fascinante. No necesita adornos. Entonces, ¿qué estamos comparando realmente? No estamos comparando biografías idénticas. Estamos comparando patrones. Hijo divino. Victoria sobre la muerte. Simbolismo solar. Promesa de salvación. Eso no es plagio literal. Eso es arquetipo. Y en el siguiente acto entraremos de lleno en Horus. No el Horus de los memes. El Horus de los textos de las pirámides. El Horus que luchó contra Cés. El Horus que encarnaba legitimidad y orden cósmico. Porque si vamos a hablar de paralelismos, primero debemos conocer al original en su propio contexto. En el próximo acto descenderemos al Egipto faraónico. Y veremos algo incómodo. No que Horus sea Jesús, sino que la humanidad lleva milenios contando la misma historia, con distintos nombres. Antes de comparar, antes de insinuar influencias, antes de hablar de arquetipos, debemos hacer algo más difícil. Debemos viajar 3000 años hacia atrás, al Egipto faraónico, al mundo donde la religión no era opinión, era estructura del cosmos. Horus no era un personaje marginal, era una columna del orden universal. Y si vamos a entender cualquier paralelismo, debemos entender primero quién era realmente. No el Horus de Internet, el Horus de los jeroglíficos. Nuestros datos no vienen de blogs, vienen de los textos de las pirámides, Imperio Antiguo, alrededor del 2400 a.C. Los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos, inscripciones en templos como Edfu y Dendera. Aquí no encontramos un evangelio de Horus. Lo que encontramos es algo más antiguo y más fragmentado. Un dios halcón, un símbolo de realeza, un principio cósmico. En su forma más temprana, Horus no es aún el niño salvador. Es el dios del cielo. Sus ojos son el sol y la luna. El faraón es su encarnación viviente. Eso es clave. Horus no nace como figura redentora. Nace como legitimación política divina. Ahora entramos en el relato que más interesa a quienes buscan paralelos. El mito de Osiris.
Según fuentes posteriores como Plutarco, aunque reinterpretadas en época grecorromana, Osiris es asesinado por su hermano Ses. Su cuerpo es desmembrado y dispersado. Isis, su esposa, recoge los fragmentos. Reconstruye el cuerpo. Mediante magia, concibe a Horus. Aquí es donde muchos dicen: nacimiento milagroso, como Jesús. Pero cuidado. No es una concepción virginal en sentido teológico cristiano. Es una concepción mágica post-mortem. Osiris no desaparece del relato. Se convierte en señor del inframundo. Horus no viene a salvar almas del pecado. Viene a vengar a su padre y reclamar el trono. Eso es una diferencia estructural profunda. Horus lucha contra Ses. No en una batalla simple, sino en una serie de conflictos simbólicos. Ses representa el caos, la violencia, el desorden. Horus representa el orden legítimo. Cuando Horus vence, no está redimiendo a la humanidad. Está restaurando la estabilidad cósmica. En Egipto, la religión no gira en torno al pecado personal. Gira en torno a la Ma'at, la armonía del universo. Esto es crucial. Comparar religiones sin comprender su matriz cultural. Es como comparar ajedrez con fútbol porque ambos usan reglas. Ahora entramos en terreno delicado. Durante siglos, el arte egipcio representó a Isis sentada, con el pequeño Horus en su regazo, amamantándolo. Esta imagen es abundante. Y siglos después, en el mundo cristiano, aparece una figura similar: María con el niño. Aquí no hablamos de copia textual. Hablamos de transición visual. Cuando el cristianismo se expande por Egipto en los primeros siglos, la iconografía no nace en vacío. Los artistas ya saben cómo representar a una madre divina. ¿Significa eso que María es Isis? No. Pero sí sugiere continuidad cultural. Y eso es más interesante que cualquier acusación simplista. Horus no es Dios hecho hombre en el sentido cristiano. Es un Dios que se manifiesta en el faraón. La divinidad en Egipto no es encarnación redentora. Es legitimación del poder. Eso cambia todo. Si Jesús fue un predicador judío apocalíptico, como sostienen muchos historiadores, entonces su contexto original no era solar egipcio. Era profundamente judío. Pero cuando su mensaje sale de Palestina y entra en el mundo grecorromano, comienza la transformación. Y ahí es donde los paralelismos empiezan a tener sentido. No en el nacimiento, no en la fecha, sino en la evolución. Muchos quieren que Horus sea un espejo exacto de Jesús. Pero la historia no funciona así. Las culturas no copian punto por punto. Absorben, adaptan, reinterpretan. Si el cristianismo encuentra una cultura donde el Hijo Divino ya es una imagen poderosa, esa imagen se reutiliza. No porque haya conspiración, sino porque funciona. Otra afirmación popular: Horus murió y resucitó como Jesús. Las fuentes egipcias no narran una muerte y resurrección de Horus en el mismo sentido cristiano. Quien muere y gobierna el más allá es Osiris. Horus es el vengador vivo. Confundir a Osiris con Horus es un error frecuente. Y aquí debemos ser implacablemente honestos. Si exageramos, perdemos autoridad. Lo que sí es relevante no es la coincidencia de detalles. Es la estructura simbólica. Padre divino muerto. Hijo que restaura el orden. Triunfo sobre el caos. Promesa de continuidad más allá de la muerte. Eso no es exclusivo de Egipto. Es un patrón humano. Y cuando el cristianismo entra en contacto con culturas impregnadas de estos símbolos, el lenguaje cambia. La esencia narrativa se vuelve reconocible. No idéntica. Reconocible. Si Horus representa la raíz faraónica del Hijo Divino, Mitra representa algo distinto. No un dios nacional milenario, sino un culto de misterio. Subterráneo. Masculino. Iniciático. Y cuando el cristianismo compite en el Imperio Romano, Mitra no es una reliquia antigua. Es un rival contemporáneo. En el siguiente acto entraremos en los mitreos. Espacios oscuros. Rituales secretos. Simbolismo cósmico.
Y veremos por qué la comparación con Mitra es menos viral, pero más interesante. Porque si queremos entender cómo una idea sobrevive, debemos mirar el mercado espiritual donde compitió. Si Horus pertenece a la luz del Nilo, Mitra pertenece a la penumbra. No encontramos templos monumentales abiertos al sol. Encontramos mitreos. Espacios subterráneos. Alargados. Con bancos a los lados. Iluminados por antorchas. Religión en clave íntima. No estatal. No pública. Iniciática. Y aquí debemos empezar con una precisión fundamental. El Mitra romano no es exactamente el mismo que el Mitra persa. En los textos del zoroastrismo, especialmente en el Avesta, Mitra es una divinidad asociada a pactos, contratos y vigilancia moral. Pero el Mitra que aparece en el Imperio Romano, a partir del siglo I después de Cristo, es otra cosa. Es un dios joven, con gorro frigio, cazador, matador de toro. No tenemos un texto sagrado mitraico completo. Tenemos arqueología, relieves, inscripciones breves, escenarios rituales. Y eso cambia el tipo de evidencia que podemos usar. El cristianismo nos dejó evangelios. El mitraísmo nos dejó imágenes. La comparación debe hacerse con cuidado. En casi todos los mitreos aparece la misma imagen. Mitra sacrificando un toro, un perro, una serpiente, un escorpión. A veces los signos del zodiaco. La escena no es histórica. Es cósmica. Muchos historiadores interpretan la tauroctonía como un mapa astral. Un mito codificado en estrellas. Y aquí aparece un punto interesante. El cristianismo también desarrolla un simbolismo cósmico. Cristo como luz del mundo. Cristo como sol de justicia en interpretaciones posteriores. Pero cuidado. Simbolismo solar no es lo mismo que identidad solar. No forzamos equivalencias. Buscamos estructuras. Afirmación popular. Mitra nació el 25 de diciembre. Aquí la evidencia es más compleja. El 25 de diciembre estaba asociado en Roma al Sol Invictus. Algunos emperadores promovieron el culto solar imperial. Pero no tenemos un texto mitraico primario que diga explícitamente: Mitra nació el 25 de diciembre. Lo que sí sabemos es que el cristianismo adoptó esa fecha siglos después para celebrar la Navidad. No porque hubiera un registro de nacimiento histórico, sino porque era simbólicamente estratégica. La Iglesia no estaba inventando una fecha histórica. Estaba compitiendo culturalmente. En un mundo donde el sol renace tras el solsticio, celebrar al Salvador en ese momento era una decisión poderosa. Eso no es plagio. Es adaptación. Como mencionamos antes, no hay evidencia textual de 12 discípulos en el mitraísmo romano. Sí hay representaciones con 12 signos zodiacales. Pero convertir símbolos astrales en discípulos personales es una extrapolación moderna. Aquí debemos ser firmes. Si desmontamos exageraciones cristianas, también desmontamos exageraciones escépticas. El rigor no tiene favoritos. Ahora viene algo interesante. En varios mitreos encontramos representaciones de un banquete entre Mitra y el dios Sol. Y sabemos que el mitraísmo incluía comidas rituales. El cristianismo primitivo también tenía comidas rituales. La Eucaristía. ¿Es esto copia? No necesariamente. Las religiones de misterio del Mediterráneo incluían comidas simbólicas desde mucho antes. Compartir alimento es uno de los gestos rituales más universales de la humanidad. Pero aquí sí podemos hablar de competencia cultural. Un soldado romano podía elegir un culto de iniciación masculino con grados secretos, o una comunidad cristiana abierta, con promesa de vida eterna para todos. Ambas ofrecían salvación. Ambas ofrecían pertenencia. Ambas operaban en el mismo mercado espiritual. El mitraísmo prometía algún tipo de ascenso o salvación tras la muerte. El cristianismo también. Pero hay una diferencia estructural importante. El mitraísmo era exclusivo. Solo hombres. Frecuentemente soldados. El cristianismo, en cambio, ofrecía universalidad. Mujeres.
esclavos, extranjeros. Esa apertura fue revolucionaria y estratégicamente brillante. Si aplicamos la navaja de Occam más adelante, esta diferencia será crucial. Aquí llegamos a la pregunta incómoda. ¿El cristianismo copió al mitraísmo? ¿O el mitraísmo tomó elementos cristianos? La respuesta honesta es: probablemente ambos se desarrollaron en paralelo, influenciados por el mismo entorno simbólico. Roma no era un laboratorio aislado. Era una red cultural vibrante. Las ideas circulaban, se adaptaban, mutaban. Si Jesús histórico fue un predicador judío apocalíptico que anunciaba la llegada inminente del reino de Dios, eso no es aún el Cristo cósmico que preexiste al mundo. Ese desarrollo ocurre en décadas posteriores, en comunidades que ya viven en un mundo impregnado de lenguaje solar y mitológico. El Evangelio de Juan no suena como el libro de Amós. Suena helenístico. Aquí no estamos negando historia. Estamos observando evolución teológica. Hasta ahora hemos desmontado exageraciones. Hemos identificado paralelismos reales. Hemos visto diferencias profundas. Pero todavía falta la pregunta más importante. ¿Por qué estas historias se parecen? ¿Por qué una y otra vez aparece el Hijo Divino? El Dios que vence a la muerte. El héroe que restaura el orden. La respuesta no está solo en Egipto, ni en Roma, ni en Palestina. Está en la mente humana. En el siguiente acto hablaremos del arquetipo. No como misticismo esotérico, sino como patrón psicológico. Y tal vez ahí encontremos algo más inquietante que cualquier teoría de copia. Ahora entramos en terreno más profundo. Aquí dejamos de comparar estatuas y empezamos a comparar estructuras mentales. Hasta ahora hemos hecho arqueología. Ahora haremos antropología y un poco de psicología. Porque incluso si demostráramos que no hay copia directa, la pregunta seguiría en pie. ¿Por qué culturas separadas por siglos y geografía terminan contando historias similares? Un hijo extraordinario. Un nacimiento rodeado de signos. Un conflicto con fuerzas del caos. Una victoria sobre la muerte. Una promesa de renovación. No es exclusivo de Egipto. No es exclusivo del cristianismo. No es exclusivo de Roma. Es recurrente. Joseph Campbell lo llamó el monomito. El viaje del héroe. No porque todas las historias sean idénticas, sino porque comparten una estructura profunda. Ahora bien, cuidado. Decir que algo es arquetípico no es decir que es falso. Es decir que responde a una necesidad humana universal. La muerte. Ahí está el núcleo. Toda civilización sabe que morirá. Todo individuo sabe que morirá. Pero la mente humana no tolera bien la idea de extinción absoluta. Entonces construimos narrativas. Narrativas donde alguien cruza el umbral y regresa. Donde alguien vence aquello que nos aterra. Donde alguien abre una puerta más allá del final. Horus restaura el orden tras el asesinato. Osiris gobierna el más allá. Mitra domina fuerzas cósmicas. Cristo derrota a la muerte. No son clones. Son respuestas al mismo problema. El sol muere cada tarde. Y regresa cada mañana. Desciende en invierno. Renace tras el solsticio. Durante milenios, el sol fue la metáfora más poderosa de esperanza. No es extraño que los salvadores adquieran lenguaje solar. Eso no significa que todos sean dioses solares. Significa que el sol es el símbolo más obvio de renovación. Y las religiones hablan en símbolos. El héroe salvador también cumple otra función. Representa lo que queremos ser. Valiente. Justo. Capaz de enfrentar el caos. El arquetipo no es solo teológico. Es psicológico. Proyectamos en el héroe nuestra versión ideal. Y cuando la figura muere y regresa, nos está diciendo algo más profundo. Que el fracaso no es el final. Que el sufrimiento puede transformarse. Que el orden puede surgir del caos. Eso es poder narrativo puro. Aquí aparece la bifurcación filosófica. El creyente dirá:
Estas similitudes prueban que hay una verdad divina repetida. El escéptico dirá: estas similitudes prueban que son construcciones humanas. La evidencia histórica no puede resolver esa disputa metafísica. Pero sí puede decir algo más modesto. Las religiones evolucionan dentro de patrones cognitivos humanos. Y eso nos lleva a la navaja de Occam. La navaja de Occam no dice que lo simple sea verdadero. Dice que no multipliquemos entidades sin necesidad. Entonces preguntamos: ¿qué explica mejor los paralelismos? ¿Que un mismo Dios descendió varias veces con nombres distintos? ¿O que las culturas reutilizan estructuras simbólicas exitosas? Si una narrativa conecta profundamente con la psicología humana, sobrevive. Si no conecta, desaparece. El cristianismo sobrevivió. El mitraísmo no. No porque uno tuviera mejores memes, sino porque uno ofrecía universalidad. El Jesús histórico predicaba el reino de Dios inminente. Pero cuando el reino no llegó como se esperaba, las comunidades reinterpretaron. El fracaso aparente se convirtió en plan divino. La muerte se convirtió en sacrificio redentor. La ejecución romana se convirtió en victoria cósmica. Eso no es fraude. Es reinterpretación. Así evolucionan las tradiciones. En el Imperio Romano, las religiones competían. Ofrecían sentido. Ofrecían comunidad. Ofrecían esperanza. El cristianismo adoptó lenguaje comprensible para ese entorno. Logos. Luz. Salvación.